Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículos 20 al 21. Cuando todos lo tengan, me dicen amén, y entonces vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice entonces así la palabra de Dios, capítulo 13, versículos 20 al 21. Y otra vez dijo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Siéntese un momento. En los próximos domingos vamos a estudiar con respecto a las parábolas de Jesús. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una forma de enseñanza donde el Señor Jesús usa algunos tipos, algunas figuras, algunas comparaciones para que la enseñanza sea sencilla, sea práctica. Así que Jesús va a tomar ejemplos de cosas, de personas, de acontecimientos de la vida cotidiana para que sus oyentes tengan una comprensión práctica, fácil de sus enseñanzas. Y cada una de estas enseñanzas intenta comunicar principios morales, principios espirituales, ¿sí? Así que en esta parábola Jesús se hace una pregunta. Él está rodeado de gente que están escuchando su palabra, y él se hace una pregunta y dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿A qué le voy a comparar? Y entonces hace la respuesta y dice: le voy a comparar a una mujer que tomó un poco de levadura y la escondió en 3 medidas de harina, ¿sí? Y ahí la dejó hasta que todo se hubo fermentado, ¿sí? Claro que la levadura en algunos pasajes escriturales tiene un contexto pecaminoso, ¿sí? De hecho, el Señor Jesucristo muchas veces exhortó a sus discípulos, a sus oyentes, al pueblo, a tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y entonces Él les explica porque la levadura de los fariseos y de los saduceos es su hipocresía. Con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, en algunos pasajes la levadura tiene un sentido pecaminoso, pero aquí Jesús toma la levadura para figurar algo bueno. Entonces dice: ¿a qué voy a comparar el reino de Dios? Ya sé. Voy a compararle a una mujer que toma un poquito de levadura, ¿sí? Y la esconde. ¿Qué significa que la esconde? Que la mete dentro de la harina, ¿sí? Y la levadura tiene esa característica, esa influencia de, voy a decirlo así porque eso es lo que hace, contaminar toda la masa, ¿sí? Pero que lo que hace la levadura en la masa es positivo, porque la masa toma un color, toma un tamaño y toma un sabor bueno, agradable, ¿sí? Así que 3 montones de masa es la cantidad de harina que se necesita para alimentar a 100 personas. Así que ustedes pueden ver toda la masa que se necesita, ¿sí? Para alimentar 100 personas, ¿sí? Pero Jesús dice: la mujer tomó un poquito, solamente un poquito. No hubo necesidad de tomar mucha levadura, solamente un poquito de levadura, y la metió la mujer dentro de la masa, ¿sí? En la antigüedad la levadura no se compraba, no se iba al mercado y se compraba. La gente guardaba un poquito de esa masa que ya estaba fermentada. Siempre se tomaba una pequeña porción y se guardaba. Y entonces cuando se volvía a amasar una nueva masa, se le agregaba la levadura. Y cuando esa masa estaba otra vez toda fermentada, entonces volvía a tomar un poquito y se guardaba para la próxima vez. Entonces,
¿Qué es lo que Jesús está tratando aquí, hermanos, de comunicarnos con esta parábola? Nosotros tenemos que ver primero que no debemos subestimar los principios pequeños, ¿sí? Los pequeños principios. ¿Qué es Jesús? El hijo de un carpintero. ¿Qué es Jesús? La gente, cuando veía a Jesús predicar, la gente inmediatamente decía, los grandes, los rabinos, los estudiosos, decían: pero ese es Jesús. ¿Cuál Jesús? El hijo del carpintero, así, de una manera despectiva. Pero ese es Jesús, el hijo de un carpintero. De hecho, cuando se vio a los discípulos predicar el evangelio y que lo hacían de una manera tan elocuente, no porque usaran palabras rebuscadas, sino porque hablaban de una manera tan segura y con convicción, pero la gente se admiró y dijo: bueno, ¿no son estos nazareos? ¿De dónde tienen estos tanto conocimiento? ¿Qué son 12 discípulos, hermanos? ¿Qué son 12 discípulos? ¿Qué es, hermanos? Una iglesia congregada en el aposento alto de 120 para tener una influencia sobre todo el mundo. ¿Qué es? ¿Qué es? Usted se pone a pensar en eso. ¿Qué es? ¿Qué es la iglesia del principio? Que no tenía grandes catedrales ni edificios, pero que hicieron tambalear el imperio de esa época, que es el imperio romano. ¿Qué era la iglesia? Solamente una pequeña porción de levadura, pero que Dios la introdujo dentro de este mundo. Y si nosotros lo vemos hoy a la inversa, ¿qué es el imperio romano hoy, hermanos? ¿Qué es el imperio romano? Sabemos de ellos por los arqueólogos, sabemos de ellos por los historiadores, pero ya no existe el imperio romano. El gran imperio romano ya no existe. Solamente queda en la memoria, pero la iglesia existe, sigue viva, sigue adelante, bendito sea el Señor. Así que nosotros no debemos menospreciar. ¿Qué era ese Jesús? ¿Qué era ese Jesús que caminaba en Galilea? Bueno, Pedro tuvo una revelación de parte de Dios, y cuando Jesús le preguntó, él respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. ¿Qué eran esos 12 discípulos? Bueno, esos 12 discípulos eran hombres transformados, llenos del poder de Dios. Así que yo le digo a esta iglesia hoy, ¿qué es esta iglesia? Una pequeña porción de levadura. ¿Usted lo cree? Amén. Somos eso. ¿Qué es este coro que hoy canta desafinado? Disculpen. ¿Qué es? ¿Qué es? Una pequeña porción de levadura. ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su poder? Que sus alabanzas tocarán las fibras del corazón humano y lo acercarán a Dios. ¿Qué es hoy? Alguien puede decir: bueno, sí, pero hermano, ¿qué es una pequeña porción de levadura? ¿Qué es mi hermano que hoy dirigió? Solamente una pequeña porción de levadura. Nosotros tenemos que verlo así. ¿Qué es el hermano que hoy nos impartió la palabra de Dios? Una pequeña porción de levadura. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Qué eres tú? Una pequeña porción de levadura. Pero que en ti Dios ha depositado el poder de tener una influencia de transformación sobre quienes te rodean. Debe existir eso, hermanos. Sé que si nosotros creemos eso, que nosotros somos levadura en el sentido positivo, como Jesús lo está presentando en la parábola, nosotros somos agentes de cambio y de transformación. Usted lleva a su hogar la alegría. Usted lleva a su familia el gozo y la alegría.
Usted lleva a su trabajo la tranquilidad, donde hay pleitos, llegó el hermano, empieza otro ambiente. Usted no contribuye al problema, usted contribuye al cambio porque usted está lleno de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero ahora nosotros tenemos que ver también, hermanos, una cosa muy importante, que para que nosotros seamos esa levadura, esos agentes de cambio y de transformación, nosotros tenemos que entender que Dios ha depositado algo, ha escondido algo dentro de nosotros. ¿Sí? Es lo que hizo el Señor. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce. ¿Desde dónde lo produce? Desde adentro, hermanos. O sea que Dios depositó algo dentro de nosotros, y ese algo que está dentro de nosotros produce. ¿Qué es lo que produce? El querer y el hacer. Por eso es que ahora el querer y el hacer viene de adentro, hermanos. Nace de un corazón transformado. Pero ¿qué es lo que Dios depositó ahí? ¿Qué es lo que Dios puso ahí dentro de nosotros? Ayúdenme, hermanos. ¿Qué es lo que Dios depositó ahí? Usted lo tiene, usted lo lleva, le habla todos los días. ¿Qué es lo que hay dentro de usted, hermano? El precioso Espíritu Santo de Dios. Dios lo escondió dentro de nosotros, y el Espíritu Santo tiene un poder transformador. Por eso es que ahora nosotros ya no somos los mismos de hace 5 años, de hace 2 años, de hace 10 años. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo nos ha ido transformando. Eso es que la palabra de Dios dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿en quiénes Dios ha depositado su precioso Espíritu Santo? Solamente en aquellos que son hijos. La palabra de Dios dice en Lucas 11:9-13, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Quién? Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden. ¿Quiénes tienen derecho de pedir el Espíritu Santo? Los hijos. Bendito sea el Señor. Así que usted debe gozarse porque usted es un hijo. Usted es una hija de Dios. Y Dios ha depositado su Espíritu Santo sobre sus hijos. La palabra de Dios dice en Juan, mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son sus hijos? Los que le han recibido. A los que creyeron en su nombre. Mas a los que le recibieron, dióles potestad. A los que creen en su nombre, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que nosotros podemos ver en esta parábola de la levadura cómo Dios introdujo algo dentro de nosotros. Y ese algo día a día va obrando una transformación en nosotros. Tiene que ser así, porque ese algo es algo vivo, es algo real, es algo tangible, es algo que nosotros estamos experimentando. O sea, la gente puede cuestionar nuestra fe, la gente puede cuestionar lo que hacemos, pero nosotros tenemos una seguridad.
¿Por qué tenemos una seguridad? Porque lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. Yo estoy experimentando un cambio, una transformación. A veces no lo entiendo, pero es real, está pasando, está sucediendo. Y no me queda otra cosa que darle la gloria al Señor Jesucristo. Porque Él es el que produce desde adentro de mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así que es lo que el Señor Jesús está diciendo. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que Dios puso algo en los cristianos, en los hijos de Dios? Vea lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cómo yo sé que alguien está siendo transformado? Bueno, porque ese alguien era un vividor. Ese alguien era un vividor, pero ya no es así. Ahora trabaja, ¿sí? Y ya no trabaja solamente para sí mismo, ya no es egoísta, sino que ella trabaja ¿para qué? Para compartir con el que padece necesidad. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo éramos antes? Bueno, antes salían palabras corrompidas. Y no eran para hallar gracia a los oyentes, dar gracia a los oyentes. No, eran para ofender. A veces para defender nuestros derechos. Pero esas palabras corrompidas, no. Pero ahora nuestras palabras van sazonadas con sal. Bendito sea el Señor Jesús. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ahora nuestras palabras, ¿qué hacen? Edifican. Eso es lo que hacen nuestras palabras. ¿Por qué? Porque nosotros somos agentes de cambio. Somos agentes de transformación. Dios les bendiga.